de la mañana con 12 minutos. Sigues en Combinación Clave y vamos a entrar a uno de los temas de análisis de estos días y tiene que ver con la situación de Marco Enríquez Ominami, sobre todo por la noticia que publicó el diario La Tercera el fin de semana respecto a cómo una de estas grandes empresas constructoras de las gigantes de Latinoamérica, que es brasileña, le había cedido este jet privado para estar 4 meses en Chile y movilizarlo durante la campaña electoral. Tenemos en línea al embajador de Chile en Brasil, Jaime Gasmuri, que tiene la gentileza de hablar con nosotros a propósito de cómo se está ventilando o mirando este tema desde Brasil. ¿Cómo está, Jaime? Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, Beatriz. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Jaime, antes de entrar a la situación brasileña, que también le voy a contar cómo usted la mira allá, quería preguntarle por lo que se conoció de Marco Enríquez Ominami y sus gastos de campaña ahora. Y se lo pregunto porque en Brasil se está investigando, y es lo que tiene a Brasil hoy día como está, actos de corrupción bien grandes y que involucran a gigantes brasileños de distinto tipo. Está Petrobras, está algunas de las constructoras, en fin. Yo quería saber si por allá se hace algún tipo de nexo entre lo que pasa en Chile con esta empresa constructora y estos recursos que podrían haber llegado a la campaña de Marco Enríquez Ominami. Mire, Beatriz, hasta hoy día, digamos, aquí en Brasil no ha salido ni en la prensa, ni hasta donde se conoce, digamos, en los procesos que se llevan sobre el esquema de corrupción que se había armado en torno a Petrobras, que es la empresa mayor del país, digamos, empresa pública petrolera. No ha habido ninguna referencia a la vinculación, a alguna vinculación con Chile, en este caso de OAS, que es la empresa que habría estado vinculada a lo de Marco Enríquez. O sea, aquí en Brasil esto no ha sido ni material de prensa, ni hasta donde se sabe de los procesos. En general, la información sobre los procesos ha sido bastante amplia. Y en el proceso que sigue el juez Moro de Curitiba, que es el estado de Paraná, que es el que lleva la mayoría de los juicios de lo que aquí se llama la operación Lava-Jato. Lava-Jato es en portugués, aquí en Brasil es el lugar donde uno lava los autos. Ah, ya, perfecto. Porque fue una empresa de estas donde se limpiaban dólares, digamos, se limpiaban las coimas. Pero no ha habido ninguna vinculación hasta ahora con Chile ni con Marco Enríquez Ominami. Sí han habido vinculaciones internacionales. Sí. Pero Chile no ha aparecido. Ha estado básicamente en la prensa alguna vinculación de alguna de estas empresas con la campaña de Ollanta Humala en el Perú. El publicista que hizo la publicidad de las campañas de las dos campañas de la presidenta Dilma también asesoró en algún momento, en fin, alguna de las campañas de Chávez. Se habla de algunas vinculaciones con Angola, pero todavía ni en la prensa, ni en los juicios que se siguen, yo he tenido noticias de alguna implicación chilena en los juicios que se siguen acá. Sí, la empresa, OAS ha sido, no la empresa, pero algunos de sus directivos han sido procesados, eso sí. La empresa sí ha estado involucrada en los juicios de corrupción, pero no ha habido todavía hasta ahora ninguna vinculación hacia Chile. Estamos conversando con el embajador de Chile en Brasil, Jaime Gasmuri. Le estamos preguntando el caso de Marco Enríquez Ominami. Nos confirma que hasta el momento no ha aparecido ninguna información ligada a Marco Enríquez Ominami en las investigaciones abiertas en Brasil. Jaime, yo no sé si en Brasil se está ventilando todo muy parecido a como lo que pasa en Chile, que prácticamente desde que se empezó a investigar el caso Penta, después SQM, después Corpesca y así, prácticamente cada 2 semanas hay un antecedente nuevo. Y lamentablemente hay antecedentes bien fuertes y bien duros. Uno que se ventiló recién la semana pasada y que involucraba a Pablo Longueira. ¿Pasa lo mismo en Brasil, que todas las semanas o, no sé, semana por media se conoce una arista nueva? Mira, yo diría que los procesos en Brasil han sido mucho más vistosos, mucho más profundos, incluso en algún sentido, y por tanto, claro, ha habido en los últimos 2 años una sucesión cada vez más grande, digamos, de información. Bueno, algunos de estos, porque aquí los procesos comenzaron además básicamente involucrando en su primer momento a empresarios, o sea, a grandes empresas constructoras que están acusadas de haberse coludido para repartirse entre ellas los grandes contratos de Petrobras. Y ya, bueno, una parte importante de los,
solo de los ejecutivos, sino que los responsables y los dueños de esas empresas han pasado por procesos. Algunos de ellos, como Odebrecht, que es la más grande, ya está condenado en primera instancia, seguramente va a recurrir, condenas fuertes a 19 años. O sea, aquí no solo han habido investigaciones, sino que han habido ya condenas fuertes. De empresarios, de algunos ejecutivos de Petrobras, que eran los que permitían, digamos, que funcionara este esquema de corrupción, que también están procesados, y se está abriendo las investigaciones a los políticos que pudieron estar involucrados. Eso todavía los procesos se están más bien iniciando, salvo con algunas figuras, que no voy a hablar nunca de políticos menores, porque eran de ex figuras políticas que sí, algunas de ellas han sido condenadas. Entonces yo diría que la amplitud de la investigación y la magnitud de los recursos involucrados tiene una dimensión muy fuerte. Sí, claro, es como a nivel brasileño, que todo es como en grande, ¿no? Y lo comparamos siempre respecto a Chile, que todo es más pequeño, somos menos. Yo estoy acostumbrado para hacerme una imagen de las diferentes dimensiones de Chile y de Brasil, a multiplicar todo por 10, hay que multiplicar por 10 la población, la superficie, etcétera. Pero para la magnitud de los recursos comprometidos y de las empresas comprometidas, el 10 no me sirve, debe ser casi por 1000. Sí. No, hemos visto, digamos, las cifras y cómo ha repercutido en la sociedad brasileña. Por poner un solo ejemplo, uno de los gerentes de adquisición de Petrobras, que en fin hizo delación premiada y demás, él devolvió de su peculio, por así llamarlo, $80 millones. Y las empresas que han entrado en relación compensada y que han admitido haber hecho operaciones irregulares, ilegales, y han devuelto más de $600 millones al Estado. Sí. También ha habido una recuperación por parte de las empresas que han admitido haber cometido ilícitos. Entonces realmente eso también habla bien de las instituciones, en el sentido de que las cosas se están investigando y están siendo sancionados, no solo, digamos, también, por así decirlo, los responsables, los que están en la cúspide de la cadena. Por primera vez aquí se empiezan juicios que parten por los corruptores. Antes siempre, más bien, en las operaciones anteriores, en general, las empresas corruptoras en general no fueron objeto de tanta investigación. Entonces, en ese sentido se trata de un proceso investigativo muy fuerte. Estamos conversando con Jaime Gazmuri, embajador de Chile en Brasil. Jaime, usted, entendiendo esto, que los montos y el tamaño es muy distinto, pero usted hoy día está viviendo en Brasil y mira lo que pasa en Chile por la información que le llega, por la conversación que sostiene, me imagino, con otros políticos, en fin. ¿Cómo mira usted y si hace usted paralelos entre lo que pasa en Chile y lo que pasa hoy día en Brasil? Mira, yo digo, al margen de las diferencias de los sistemas políticos, de las coyunturas económicas, porque en Brasil además se suma a esta crisis, digamos, del sistema de financiamiento de los partidos, y además se suma una crisis económica muy fuerte. Aquí vamos a tener 2 años de crecimiento negativo, de recesión. En Chile no, en Chile tenemos un crecimiento menor, pero en Chile estamos creciendo este año 2%. Pero yo diría que lo que une estas situaciones es el tema de la complicada relación que hay entre dinero y política, entre empresarios y el financiamiento de la actividad política. No. Yo creo que eso al margen de las magnitudes, ¿cierto? Una diferencia en Brasil es que aquí en este esquema de corrupción participaba de manera muy directa una de las principales empresas públicas del país. Es como si en el centro de los escándalos en Chile estuviera Codelco, por así decir, cosa que en Chile no ocurre. En Chile en general más bien es una relación, cierto, irregular, muchas veces ilegal, entre empresas y figuras políticas. Eso es lo que está ocurriendo en Chile. Y como digo, el hilo que sí es común es que hay una relación poco transparente, a veces francamente ilegal, entre el dinero y la política. Y yo creo que ese sí es un tema que afecta
afecta a los dos países y es un tema que las democracias tienen que resolver de una manera radical, porque lo que se produce con estas acusaciones de irregularidades que son reales no siempre comprometen a todas las figuras políticas, pero igual la opinión pública no hace muchas distinciones. Y lo que ocurre es que hay una desvalorización de la actividad política y yo creo que eso es pésimo para los países finalmente y para los sistemas democráticos. Entonces yo creo que la alerta fuerte es que si democracia sólida requieren mucha transparencia y mucho rigor y mucho control en el tema de financiamiento de la actividad política, que tiende a ser además una actividad cada vez más cara. Entonces eso hay que enfrentarlo, porque si no se generan el clima para que ocurran todo este tipo de irregularidades que finalmente terminan afectando al sistema democrático y la credibilidad de la gente en las instituciones políticas. Y cuando falla la política, los países sufren. Eso yo creo que también es una experiencia individual. Y aquí vimos, aquí salió el fin de semana, el domingo, de 3 millones de brasileños a las calles. Y en general con una tremenda desconfianza del sistema democrático, del sistema institucional. Entonces hay una voz de alerta y yo tengo la impresión de que no es la única causa, pero esta relación a veces poco transparente, muchas veces ilegal, entre dinero y política, entre grandes empresas y el sistema político, está produciendo un daño que yo espero que no sea irreparable, porque esto tiene remedios, pero no va a ser fácil, digamos, recuperar la confianza ciudadana en las instituciones. Sí. Jaime, ¿qué pasará? ¿Cómo mira usted lo que sucede en Brasil y qué proyecciones se pueden hacer? Y se lo pregunto desde Chile y que nos llega la información a través de las agencias, mirando efectivamente lo que usted dice y la movilización el fin de semana y las personas pidiendo definitivamente la salida de Dilma Rousseff, que es la presidenta, cómo se afecta Lula, que fue expresidente, pero de alguna manera es el que respalda, es el que personifica el Partido de los Trabajadores, que es el partido que sustenta a Dilma Rousseff. ¿Esto terminará en la salida de Dilma Rousseff desde el gobierno? Mira, la verdad es que yo no estoy en condiciones de hacer un pronóstico, digamos. Bueno, tampoco me corresponde demasiado. Obviamente soy un representante del gobierno de Chile, un observador muy interesado. La estabilidad política de Brasil es muy importante, digamos, en el continente, es el país más grande y más importante de América Latina. Y Brasil tiene también una dimensión global, universal. Estamos hablando de un país que es la octava o novena economía del mundo. Un país de 200 millones de habitantes, en fin, es un país muy importante. Y que vive una crisis compleja. Y yo diría que es casi una tormenta perfecta, digamos, en el sentido que se junta, por una parte, una crisis económica severa, de las más severas en América Latina. En todas partes de América Latina la economía estamos con problemas por los precios de los commodities, pero en Brasil se va a entrar en 2 años de recesión. O sea, el año pasado hubo crecimiento negativo del 4%, el pronóstico para este año es 3,5%, y eso va a afectar finalmente sectores populares. En un país, además, donde durante los años de los gobiernos, sobre todo los 2 primeros gobiernos de Lula y también la primera parte del gobierno de Dilma Rousseff, hubo avances sociales espectaculares. O sea, en Brasil hubo 40 millones de brasileños que salieron de la pobreza y constituyeron un cambio social muy radical en el país. Pero hay una crisis económica fuerte. Junto con eso hay una crisis, esta crisis ético-moral, que o sea, se descubre, o sea, sale a la luz, porque siempre se supuso que había esquemas de corrupción, digamos, en la historia brasilera, pero la magnitud de las investigaciones hacen ver que hay un sistema donde la corrupción está bastante extendida en todos los sectores y hay muchas cosas que seguramente todavía no se saben. Y junto con eso una crisis política, vale decir, un gobierno que le cuesta mucho mantener mayorías en el Parlamento. Tiene una mayoría teórica, pero ya hay muchos de los partidos que aquí se llaman la base aliada. Este es un gobierno de coalición, o sea, los gobiernos que apoyan al partido son más de 10, porque también hay un tema en el sistema político brasileño, hay una multiplicación muy grande de partidos. Entonces, un gobierno que para enfrentar la crisis económica y la crisis política está relativamente débil. Entonces, eso hace un cuadro muy complejo. Hay un proceso de impeachment, vale decir, de destitución de la presidenta en marcha. Yo creo que eso va a empezar a desencadenarse el proceso en el Parlamento a partir, yo supongo, de finales de esta semana, porque
hay una discusión que el Tribunal Supremo tiene que resolver sobre los procedimientos del impeachment, y ese proceso puede demorar un par de meses, y yo diría que hoy día el resultado de ese proceso es muy incierto. El gobierno, para mantenerse, necesita un tercio de los diputados. Con eso, digamos, el proceso de impeachment es rechazado, y por tanto la oposición necesita reunir 2/3, y ninguna de las dos cosas es fácil. En este cuadro el gobierno no tiene asegurado el tercio. Lo tenía hace 15 días, pero con las manifestaciones que fueron muy amplias, yo que tengo la impresión de que han debilitado al gobierno. Entonces, hay una crisis, hay una salida institucional, que es el impeachment posible, y ese resultado incierto. La especulación de los diarios hoy día es que hay una posibilidad, pero todavía, como digo, está a nivel de especulación, no es una noticia que uno pueda dar, pero está en los titulares de los principales diarios del país, es que una posibilidad que existe para enfrentar la crisis desde el punto de vista del gobierno es que Lula ocupe un cargo de ministro y sea una suerte de coordinador general de las políticas de gobierno. Hay que estar expectante de ver si esa especulación tiene base o no en la realidad, pero es un asunto que hoy día y mañana se está discutiendo. Así que estamos, por el resumen de Beatriz, un cuadro de una crisis muy compleja, donde hay una hipótesis, hay fuerzas que quisieran destituir al gobierno antes del término de su mandato, hay fuerzas que obviamente están en contra de eso, y yo no me atrevería hoy día a pronosticar el resultado, pero sí decir que esto debería tener una resolución institucional en plazos que no son breves, no es cuestión de semanas, pero sí de un par de meses, vale decir, yo diría el primer semestre del año. Jaime Gamuri, muchas gracias por esta conversación con Combinación Clave. Muy bien, muchas gracias a ti. Que le vaya bien.